A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. La diáspora en Buen Provecho con el profesor Tomás Vargas. Buenas tardes, querida audiencia global. Hoy, como todos los lunes, desde hace ya 6 años, en este su espacio, La Voz de la Diáspora en Buen Provecho, programa pionero, conectando a los venezolanos en la nueva geografía de Venezuela, esa que se construye desde el mapa que todos conocemos y el nuevo mapa que están prefigurando ya los más de 7 millones de venezolanos. A finales de mes tendremos cifras más precisas y las compartiremos. Las que teníamos hasta este momento eran 7.200.000 mes de abril. El programa llega a ustedes a través de la emisora pionera también de la radiodifusión venezolana, Radio Caracas Radio, rcr750.com, la emisora que se ve. En la dirección de la estación se encuentra Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción apoyándonos Catherine Manzano, en los controles Gregorio González y en la conducción este servidor Tomás Páez. Antes de presentar a nuestro distinguido invitado, a quien conozco desde hace ya unos cuantos años, me ahorro los años para estar claro, 2 o 3 cositas. La primera, bueno, ese volcamiento terrible nuevamente en México, antes había sido en Nicaragua, migrantes falleciendo en el Darién, venezolanos y haitianos, fundamentalmente, porcentaje elevado de quienes atraviesan el Darién, de acuerdo a las encuestas que se hacen en Panamá, que los reciben, en el puerto de Panamá que los recibe, son venezolanos, y no se trata de cualquier cosa, ¿no? El Darién es una de los tapones más peligrosos, de las selvas más peligrosas que se conocen. Bueno, se inició un nuevo gobierno en Colombia. Nosotros esperamos que se le dé, que continúe la política de Estado, como política de Estado, el tratamiento al migrante. Primero fue el PEP, que era el permiso temporal. Luego fue el estatuto, que ha sido así como una referencia de lo que es gestión migratoria a nivel mundial. Y uno quisiera, por supuesto, que esta política siguiera, que es la estrategia más adecuada, que es la de la regularización, que es la que permite, la que logra evitar el uso y abuso de los migrantes, los sin papeles. De ahí surge todo el tema de la droga, las bandas armadas, la trata de niños y jóvenes y mujeres. Entonces, bueno, agradecemos a Colombia que siga haciendo esa referencia, como ya Ecuador con el presidente Lazo la está siguiendo, está regularizando a los venezolanos. Lo ha hecho Brasil, lo ha hecho República Dominicana, lo ha hecho en general Latinoamérica, buscando opciones, visas particulares, visa democrática, etcétera. Y uno agradece en el alma ese. Una sola cosita antes de presentar a nuestro invitado. Designaron como embajador en Colombia a quien fue hasta hace poco ministro de Relaciones Exteriores en Venezuela. En una declaración que había dado Marta Lucía, creo que es la vicepresidenta y canciller de Colombia, la reacción del ministro venezolano, hoy embajador, era o fue que él le parecía exagerada la cifra. Y la ministra hablaba de 1.800.000 venezolanos en ese momento, siguiendo las cifras de la OIM. Pero es que el DANE, que es el Instituto de Estadística de Colombia, dice que no es 1.800.000, son 2.500.000, ¿no? Nosotros le decíamos y le pedíamos al ministro, en ese momento ministro, le pedíamos
más bien cifras oficiales, información, digamos, ¿no? Es importantísimo. Ya vamos, queremos comenzar el programa por allí, pero antes de comenzar el programa, entonces, presentarles a Francisco Rojas. Francisco Rojas es economista, profesor universitario en la Universidad del Zulia, dirige un programa, después nos explicará por qué el programa de radio, porque dice que unas son de rojas y otras de arena, ¿no? Allá hay otro, lo acompaña otro sociólogo, Ender Arenas, en el programa, nos dirá por qué, qué pasó allí, porque son unas de cal y otras de arena. Gracias, Francisco, por dedicarnos un tiempo a conversar sobre esto. Y arranco con una pregunta. Ese dato que daba, que discutía el ministro cuando era 1.800.000, la sorpresa es que ahorita que es embajador no es 1.800.000, no son 2.500.000. Y esas son cifras que debería manejar el Estado venezolano. Dime tú, que eres economista, que además has tenido que trabajar con las cifras, con ingresos, Producto Interno, empleo, desempleo, formalidad, etcétera, etcétera. ¿Qué piensas de este tema del dato y de la información? Francisco, gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Tomás, por invitarme a tu programa y entramos en el asunto. Yo te voy a decir algo que probablemente no sea lo más adecuado en términos de lo que se viene diciendo. Un país como Venezuela ve como una gran cantidad de venezolanos se van del país, se han marchado del país, no hay ninguna duda. Sin embargo, aún cuando se habla de una cifra que está, según especialistas que conocen, que estamos más o menos, pero con toda la información que pudiera recabarse, está entre los 5 y los 7 millones de venezolanos. Pero fíjate tú, por ejemplo, que con la salida de 5 millones de venezolanos, sin embargo, la presión sobre la demanda de bienes y servicios no disminuyó. Yo recuerdo un dato, por ejemplo, cuando el gobierno alemán tenía una inflación elevadísima antes de llegar a Hitler. Hitler, con sus políticas, logró, mediante el Holocausto, acabar con una buena parte de los judíos. Y la inflación bajó. La inflación se redujo bastante. En el caso venezolano vimos cómo crecía. Y entonces, a no haber datos de nadie, porque la frontera venezolana es muy porosa y los venezolanos todos se fueron, digamos, sin explicarle al gobierno por qué se iban. Y entonces, puede ser una cifra similar a la que tú dices, o puede ser un poco menos, pero lo que es relevante es que los venezolanos no tuvimos que marchar del país. Eso es lo relevante. ¿Y por qué no fuimos los venezolanos que no teníamos planificado salir? Bueno, porque las condiciones de vida se nos fueron estrechando. Por ejemplo, te digo que un profesor universitario que vive de su sueldo como profesor universitario no puede vivir en Venezuela. Y no te digo los profesores que, como tú hace rato señalaba, somos un poquito mayores, sino los jóvenes profesores que tienen hijos, que tienen que ir a la escuela, que tienen que comprarles comida, que tienen que comprarles ropa. Sí, es una cosa increíble lo que nos pasó a nosotros, y el gobierno probablemente no quiera reconocer esa cifra porque esa es una señal más de su fracaso. Es una señal más de su fracaso, y indudablemente un gobierno que no es responsable de nada, porque la otra cosa es que en Venezuela la culpa de lo que pasa no es del gobierno, no la tiene el gobierno, la tiene. Al principio eran los animales con la cosa eléctrica, después, y ahora apareció después las sanciones, el bloqueo, un montón de cosas, y por supuesto ellos no le dan respuesta a nada porque ellos no son responsables de nada. Y eso ocurre en todas partes. Claro, Francisco, pero fíjate, hoy precisamente un amigo me envió de otro amigo un estudio sobre el tema estadístico en Venezuela. Yo recuerdo que un profesor, ese sí el nombre, si puedo decirlo, Alan Mulhern, que es inglés, había trabajado mucho el tema de la pequeña y mediana empresa, y decía que las estadísticas venezolanas eran una maravilla, en algún caso incluso superior en términos de calidad y en series históricas a algunos países europeos, ¿no? Y leyendo el informe hoy de una persona que conoce mucho este tema, hizo historia de cómo ha sido el tema de las estadísticas en Venezuela,
cuando se crearon el tema de los censos, la información epidemiológica, la información del empleo. Digamos, eso era una cosa muy seria. Ahora no, ahora el Banco Central de Venezuela produce información cuando le da la gana, produce la información epidemiológica. Si a alguien se le ocurre sacarle a algún ministro, le cuesta el cargo. Tú dices, pero la información es un bien público, es un bien para el proceso de planificación de servicios, para el proceso de planificación presupuestaria, qué destino a salud, qué destino a educación, porque bueno, la tasa de movilidad de la población, bueno, impacta eso. En el caso del Zulia, que tienes dos procesos de migración interna e internacional, por todo el tema eléctrico que se ha producido y la gente ha tenido casi que buscar sitios menos inhóspitos, pues en el tema, porque vivían en apartamentos en los que el aire acondicionado era un componente fundamental, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer allí? Porque 7.200.000 venezolanos fuera significa que dentro hay niños y jóvenes, significa que hay abuelos y hermanos, hay tíos, etcétera. Es decir, que ahí hubo una movilidad. Y en el tema migratorio ocurre lo mismo. Ellos tienen los datos, pero la información no se produce. Mira lo siguiente, yo hace un tiempo atrás leí una declaración que dio un premio Nobel de Economía, y a él le preguntaron que qué le recomendaría a los países en vías de desarrollo, o en particular a los países latinoamericanos. Le dijo que afinaran sus análisis estadísticos, porque él consideraba que cuando se hablaba de la pobreza, se estaba sobreestimando la pobreza y no se dedicaban recursos a otras áreas, porque se hablaba de una pobreza, y entonces analizaba unos componentes importantes de lo que es la pobreza y llegaba a la conclusión de que no era tal. Pero a nosotros nos gustaba hablar de pobreza crítica, incluso algunas veces acompañamos discursos que no tenían asidero en la realidad. Ahora, volviendo al tema de las estadísticas, yo tengo que reconocer que las estadísticas en Venezuela tenían un margen de confiabilidad enorme. Yo, por supuesto, que trabajé muchos años en el sector agrícola, que tenía que trabajar con las cifras del Banco Central y con las cifras del Ministerio de Agricultura y Cría, sabía que esas cifras se iban actualizando año a año, y era obvio que las investigaciones que se hacían en el campo a partir de las cifras del Ministerio de Agricultura y Cría, había que ajustarlas con las del Banco Central, pero siempre eran unas cifras, unas estadísticas que estaban bien llevadas. Ahora en Venezuela eso se acabó, pero se acabó porque es que yo tengo la impresión de que quienes gobiernan no tienen nada que ver con el país. Sí, yo particularmente creo, y eso es una opinión bastante subjetiva, que los que gobiernan en Venezuela no son venezolanos, porque es que no les duele el país. Y a nosotros, fuimos educados y preparados y nos organizamos para mejorar la vida del país, descubrimos que estos que llegaron a gobernar, yo quisiera en el más profundo de mi corazón que el gobierno tuviera éxitos, porque esos éxitos del gobierno serían traducidos a bienestar de la sociedad venezolana, pero no ocurre así. Y entonces ellos no tienen, yo hace tiempo decía que al gobierno le hacía falta un buen contabilista y le hacía falta un especialista en cuestiones marxistas, porque es que de verdad uno no sabe para dónde van ni cuál es el camino que ellos, es decir, si lo pudieran decirnos para dónde van, nosotros podíamos hasta hacerle alguna crítica y decirle, mira, el camino que ustedes deben coger es este y este y este, partiendo de lo que ustedes quieren, pero eso no es posible. Yo creo que esa es una de las grandes dificultades que tiene Venezuela, que es que no sabemos para dónde va el país, y yo quisiera saberlo, me imagino que muchos venezolanos también. Hay dos cosas que tú has dicho, Francisco, que a mí esta última, que es, pareciera que son enemigos del país, ¿no? Digamos, porque el proceso de destrucción ha sido, yo tuve un entrevistado, profesor, por cierto, de la Universidad del Zulia, que ha trabajado en el tema del lago de Maracaibo, y cuando salí de la entrevista, yo no sabía qué decir, porque si no se toman acciones de manera inmediata y sostenidas en el tiempo, se corre el riesgo de perder el lago. Entonces tú dices, oye, pero hasta eso, porque es el lago, es todo el Orinoco, todo el sur del Orinoco, con la explotación del oro salvaje, ¿no? Ese es un componente que me gustaría que profundizaras. ¿Por qué crees tú que no hay venezolanidad allí? ¿Por qué lo identificas de esa manera? ¿Puedes ahondar un poco más? Sí, yo creo que el asunto está en que, es decir,
no creo que el gobierno venezolano sea, digamos, su origen y sus acciones tengan un factor doctrinario, filosófico, nada. Los tipos llegaron al poder y de repente son capaces, por ejemplo, frente a una tragedia como la de Vargas, rechazar la ayuda de quienes de quienes efectivamente han demostrado que son capaces de ayudar. Y eso no es una cosa casual. Fíjate tú, por ejemplo, en Cuba acaba de ocurrir un accidente gravísimo, donde murieron unos jóvenes bomberos, y cuando era imposible apagar el incendio, los Estados Unidos le ofrecieron a Cuba ayuda, la ayuda rápida, y además le ofrecieron hospitales en Miami, que está cerquitica, para que pudieran traer los heridos y curarlos. Y el gobierno cubano no respondió o se negó a hacerlo. Entonces uno dice, esos tipos, yo no sé si es que anteponen sus intereses particulares, como por ejemplo los económicos, seguramente los políticos, y entonces esos intereses chocan con lo que son los grandes intereses de los venezolanos. Fíjate tú, por ejemplo, cómo van acabando con la educación. La educación pública está en muy mal estado. Entonces la universidad, que se había resistido y a la que se le había empezado a atacar por el flanco, por ejemplo, de las elecciones, cuando tenía mucha popularidad, y las universidades se resistieron, unas universidades que siempre fueron dirigidas de alguna u otra forma por una mentalidad de izquierda, y luego, al no tener eso, las acercan por el presupuesto, y entonces las comienzan a estrangular, y del país se va una parte importante de esa masa crítica que deben tener todos los países. Y eso no es una cosa deliberada en términos de, como te digo, de que acabar con la universidad nada más, sino que pareciera que eso no importaba, porque se pueden traer del exterior lo que sea. La agricultura venezolana está en mal estado, pero nosotros vamos a hacer potencia agrícola cuando los iraníes se aprovechen de 1 millón de hectáreas que Venezuela tiene para producir alimentos para Irán y para Venezuela. En fin, cuando las ayudas a otros países se dan indiscriminadamente, sin saber, sin propósito y sin plan, mientras el país está pasando necesidades, entonces tú dices, bueno, estos tipos son mucho más, quieren mucho más a Cuba que a Venezuela. Entonces yo digo, bueno, si esto es así, estos tipos es que no son venezolanos, estos tipos son de otra parte, o simplemente tomaron el país como un botín de guerra. Y ahí es donde yo me afinco para decir que yo percibo que ellos no quieren el país, porque cuando uno quiere el país, mira, Copellanos y Adecos tenían diferencias, y los partidos en los que yo milité tenían diferencias, pero éramos todos queríamos mejorar el país, todos queríamos hacerlo a nuestra manera, pero siempre en función de los intereses del país y no de intereses particulares. En este caso no, en este caso son los intereses particulares de los grupos que gobiernan. Y entonces allí es donde yo me afinco para decir que efectivamente no pareciera ser que quienes gobiernan son venezolanos. Claro, lo que me lleva al otro punto, insistir en el punto de la información en las estadísticas. Es decir, la información ellos la poseen. Digamos, es la privatización, es el uso privado del bien público. Primero, utilizaron los recursos extraordinarios que recibió el país, que además la gente tiende a olvidarlo. Venezuela en estos 20 años en estos 23 años, ha recibido el mayor flujo de ingresos de toda la historia de Venezuela. Digamos, esto supera en varias veces, en por lo menos 5 o 6 veces, el ingreso de los 40 años de democracia. Y el resultado final es lo que tenemos en la mano, que tú lo has dicho, digamos. En niveles salariales ni siquiera llegamos al nivel de pobreza extrema, que se mide a partir de $1.50 día, lo que haría $45 mes. Esto significaría que un profesor universitario está por debajo del nivel de pobreza extrema, y sobre todo aquellos que están comenzando carrera, digamos, los profesores, instructores, asistentes, agregados, etcétera, ¿no? Lo que tú has dicho, el asedio a las universidades, la asfixia del conocimiento, porque ellos no buscan conocimiento, ellos lo que quieren es lealtades, súbditos, ¿no? Ese es el otro tema. Entonces, pero ellos manejan la información, ellos tienen los datos en los aeropuertos, quién sale, quién no sale. Ellos tienen los datos en los consulados, quienes buscan fe de vida, quienes buscan carta de buena conducta, quienes buscan los antecedentes penales, digo, los que buscan. Entonces, ellos tienen la información. El tema es que la utilizan para fines. Ellos tienen la información epidemiológica, porque esos son los datos de los hospitales, la gente está, y de los ambulatorios. Ahí llega la gente con las enfermedades y ellos tienen esa información, solo que no la socializan y la administran
y uno se sorprende de cómo manejan el tema de la salud. Tenemos enfermedades que ocupan a los colombianos, a los ecuatorianos, que tienen que vacunar a los venezolanos que están llegando de la diáspora. Entonces, ¿a qué crees tú que se debe esa es que de verdad, tú dices, bueno, no son venezolanos, ok, pero están haciendo política, se mantienen allí, hablan además de la noción de patria, le ponen ahorita, ya van por 17 motores, ninguno ha funcionado, pero ya van por 17 motores. ¿Por qué este empeño en destruir el país? Porque ni siquiera están, lo que hicieron con PDVSA, que pasó de 3 millones y pico a 500, es una cosa incomprensible, porque es la gallina de los huevos de oro, es decir, es destruir incluso su propia fuente de robo, porque lo que han hecho es espalillar los recursos de Venezuela, es decir, robar los recursos de los venezolanos. Mira, yo te voy a decir lo siguiente, yo creo que en Venezuela no hay gobierno. No hay un gobierno porque los gobiernos, mal que bien, tienen una idea de para dónde van las cosas. Yo tengo la impresión de que esos tipos están allí pensando que en cualquier momento se van a tener que ir. Y como se van a tener que ir, están acumulando todo lo que se puedan llevar. Y esa es la razón por la que, por ejemplo, ellos no lograron estabilizar la producción petrolera, sabiendo además que esa es la locomotora que tiraba de la economía venezolana. Con precios altos en el ciclo petrolero, digamos más o menos bien. Y si no, pues aguantábamos como cuando pasó con Caldera en $8 el barril. Pero resulta que ellos lo que los mueve es llevarse todo lo que puedan de la más rápidamente posible. Fíjate, por ejemplo, en el sur, en el lago de Maracaibo, en la zona petrolera, allá había unas contratistas que a quienes PDVSA le debía mucho dinero. La salida fue expropiarla. Por cierto, los trabajadores petroleros ese día gozaron mucho. Yo recuerdo, estaba por allí cerca y vi cómo disfrutaban de la estatización que Chávez estaba haciendo. Y ahora veo cómo, por ejemplo, desmantelaron toda la industria petrolera porque nadie ha dicho, o sí lo han dicho algunos, que se llevaron los remolcadores, que se llevaron las lanchas, que se han llevado las cabias, que se han llevado una gran cantidad de insumos que tenía la actividad petrolera, se perdió. Volver a arrancar la actividad petrolera en la costa oriental del lago va a ser altamente difícil. Y además de eso, el otro problema que tiene es que el muro que tiene más de 70 años, construido por los holandeses, no tiene mantenimiento y en cualquier momento ocurre una tragedia. Y esa tragedia la habían previsto la petrolera en el sentido de crear drenaje a lo largo de la zona más difícil, y eso se perdió todo. Eso era absolutamente indescriptible para cualquier persona que haya vivido allí. Entonces, si eso es así, y así acabaron con el hierro, y así acabaron con la CanTV, y así acabaron con todo lo que teníamos. Fíjate tú que, por ejemplo, a mí cuando llegó en el 2015 este grupo nuevo que iba a gobernar a Venezuela, que ganó la legislativa, yo les dije, no tienen que ir muy lejos, busquen el libro de Carlos Tablante, El Gran Saqueo. Lean el libro de Tablante y con ese libro empiezan a operar. Ahí está toda la información. Lo que hay es que buscar el libro y leer y analizar bien, entonces buscar las causas. Pero no, eso no se hizo. Y entonces, a veces la angustia que me da es justamente tomar que con todo el sufrimiento que estamos viviendo nosotros, pareciera que tampoco a quienes les debería interesar más el asunto de la crisis venezolana, tampoco pareciera que les interesa. Está la impresión de que quedamos en manos de gente que no sensibiliza con los grandes problemas venezolanos. Por un lado, el gobierno, que no entiendo que sea gobierno, y por otro lado, quienes debían hacer una oposición sin mezquindades, no solamente el presente, pues tampoco lo hacen. Y por eso muchos venezolanos que estamos en el exterior, no es que nos negamos a la participación política, es que sentimos que la desesperanza que cunde en Venezuela también cunde en nosotros, porque precisamente no vemos si no hay salidas, y lo que hacemos un esfuerzo por hablarle a la gente, por darle información, por ayudar a quienes quieren ir hacia adelante, pero resulta que no es posible. Y de allí que yo no soy de los que cree, y me perdona si estoy demasiado pesimista, no soy de los que cree que el cambio de gobierno esté a la vuelta de la esquina, por supuesto, sin desconocer que los procesos sociales se encadenan sin que uno se dé cuenta, y al final ahí se dan las cosas. Pero de verdad, Tomás, que
que me agrada lo que tú haces, de estar pendiente de la diáspora. Y yo me sentí muy contento con estar invitado a tu programa, pero siento que a veces es necesario ir un poco más allá. No sé si que se ha hecho. Yo participo en grupos acá de discusión y esas cosas, y a veces éramos como 40 y fuimos quedando 10 y ahora quedamos menos y casi no nos reunimos porque las reuniones son más para lamentarnos que para proponer cosas. Francisco, tú has dicho varias cosas, ¿no? Vamos a ir al corte, pero al regreso quisiera tocar algunas de ellas. Me quedo con algunas de ellas. La primera, dice, yo quisiera en lo más hondo de mi corazón que al país le fuese bien. Digamos, no es que la consigna mientras peor, mejor. Digamos, esa me parece que es tu intención sigue siendo ojalá y podamos crecer todos, salir de esto, etcétera, etcétera. Esa es una primera cosa. Pero hay una segunda asociada a los datos, perdona la insistencia, porque después te voy a preguntar por otros datos, que es la privatización del dato. Digamos, ha crecido muchas fuentes de información que no tenían, digamos, el Banco Central producía una información confiable, serias estadísticas, que le permitían a uno tomar decisiones, que es una fuente seria para las empresas. Entonces ha visto crecer, organizaciones y empresas que intentan suplir esa carencia, digamos, con las debilidades del caso, ¿no? Porque esto requiere apoyo, recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto me lleva al otro tema, que es con el que pienso arrancar contigo la segunda parte. Dice, de acuerdo a nuestras cifras en el Observatorio de la Diáspora, nosotros cubrimos 90 países donde hay venezolanos. Los venezolanos nos han dicho, responden en los distintos instrumentos que no van a regresar al país, por lo menos el 80%. Y nosotros pensamos que hay una nueva geografía, que hay unas nuevas posibilidades, que hay una comunidad global haciendo cosas, pero de eso hablaremos en el próximo segmento, porque eso tiene consecuencias para los derechos sociales y políticos de los venezolanos dentro y fuera, dentro del país que conocemos, el mapa, y del nuevo mapa o nueva geografía de Venezuela. Al regreso. Entonces, desconéctate y te vuelves a conectar al mismo link. Francisco, por favor. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan, se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente es una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar
y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal, un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Ya de regreso a nuestro segundo segmento con nuestro invitado especial, Francisco Rojas, quien es economista, profesor de la Universidad del Zulia y conductor del programa de radio Unas son de arena y otras son rojas, digamos, o unas son rojas y otras son de arena. Entonces, de eso nos va a hablar un poquitico más adelante, pero habíamos cerrado con el tema de la privatización de los datos. Digamos, el régimen se apropió de los datos para sí mismo, digamos, entonces administra. Pero los datos que está administrando, uno no sabe cuáles son realmente, porque todas las fuentes estadísticas, al no tener bases sólidas, al no tener, además, fuentes confiables, además uno no sabe desde qué parámetros están partiendo en el ámbito económico, social o de salud o educativo incluso, bueno, generan dudas, todos esos datos generan suspicacia, sin poner en duda que de pronto, como tú decías al principio, la demanda se haya movilizado. Lo que pasa es que nosotros entramos en un foso en el que entran muy pocos países en el mundo, que una caída del 80% del PIB. Hay países en guerras que han salido en mejores condiciones, ¿no? Entonces, cualquier incremento pasamos, lo he repetido, del subsótano 80 al subsótano 75, o al subsótano 70, como lo quieran ver. Pero al final, retornar al año 2013, digamos, retroceso a 2013, requeriría unos cuantos años de política sostenida. Y bueno, la revisión de la maraña de leyes que asfixian el mercado, que asfixian la empresa, es tan grande que solo van a invertir, como hicieron en China, en las zonas económicas especiales que inventó Deng Xiaoping cuando empezó con el reconocimiento de la propiedad privada, que ni siquiera lo llamaba así, sino economía familiar. Bueno, eso va a requerir un cambio legal importante. Fíjense que en el caso de China, la propiedad privada se reconoce como ley
en el año 2007. Ni siquiera fue cuando arrancó Deng Xiaoping, porque les daba mucho temor hablar de propiedad privada, e incluso cuando la aprobaron hubo votos en contra. Es decir, que hay cosas que generan fisuras mentales que solo se curan con la muerte, como decía un gran economista, amigo Antonio Paiva. Pero hablando del dato, nosotros tenemos ahorita 7 millones, no vamos a discutir el número si son, en todo caso la OIN, que ya tiene que corregir 700.000 hacia arriba, está hablando ya de 6.800.000, digamos, como referencia, pues, ¿no? Sí, estamos hablando de muchas personas que están en distintas situaciones. Unos venezolanos que no tienen documentos de identidad, digamos, son apátridas, no tienen patria. Afortunadamente Colombia le ha cedido la nacionalidad a unas cuantas decenas de miles de venezolanos, y eso hay que agradecer, porque cómo hacían para pasar de grado, de tercer a cuarto grado, cuando se les dio la escuela. Pero esos muchachos no tienen cédula de identidad, como lo reconoce el informe Bachelet, con los documentos de identidad. Además, no solamente no existe cédula, sino que es que tampoco hay pasaporte. Hay mucha gente que ni siquiera viaja al país por temor a no poder salir de Venezuela, pues además los pasaportes tienen precios de oro, ¿no? Luego están y estamos hablando de derecho humano, derecho a la identidad, el derecho a ser reconocido como ciudadano del país en el que nació o del país de sus padres. Eso se lo niega el gobierno venezolano a sus ciudadanos. Es decir, en la tesis de que como que son enemigos del pueblo, pues parece que no les gustan los venezolanos. Además querían siempre transformarlo, querían crear un nombre distinto, un nombre nuevo lo llamaban. No sabemos a imagen y semejanza de quién. Después están los venezolanos que teniendo cédula de identidad no pueden ejercer derechos. Por ejemplo, no pueden ejercer el derecho al voto, porque no hay inscripción electoral, no hay registro, ¿no? Pareciera que ahorita se está movilizando algo, y eso es una buena noticia, ojalá y ellos sigan. Y después está el montononón de gente que se fue, que habiendo estado inscrito, no ha podido cambiar de dirección, y eso hace que los votantes en el exterior alcance la cifra de 107.000 venezolanos, ¿no? Reconocido en el último informe de la observación electoral de la Unión Europea. ¿Qué piensas tú sobre este tema? Elecciones, inscripción, registro, derecho a la identidad. Nuevamente volvemos a los temas de la información y los sistemas de información. Pero mira, la primera cosa es que Venezuela hay una opacidad con las cifras increíbles. Eso, es más, a veces nos hemos enterado de la producción petrolera, que antes la teníamos que analizar permanentemente y la teníamos disponible. A veces hay discrepancias entre lo que el gobierno decía y lo que dice la OPEP, por ejemplo. Pero con el resto de los datos, fíjate tú, por ejemplo, ¿para qué sirven los indicadores económicos? Sirven para que los agentes económicos tomen decisiones. La familia, las empresas y el propio gobierno, pero a nadie sabe efectivamente de qué se trata. Y el gobierno solo da unos datos cuando creen que alguno de ellos le favorece, pero nadie sabe de verdad seriamente cuál es el origen de eso. Yo estoy de acuerdo contigo en que el gobierno sí sabe. Lo que pasa es que no tienen interés en darlos a conocer. Yo una vez le pregunté a Rodrigo Cabeza, siendo ministro, y luego después que fue ministro, acerca de por qué los datos de la economía no se presentaban como se hacía antes. Y él, por supuesto, como economista y profesor de la universidad, estaba contento de eso y dice, bueno, porque pudiera darse el caso, y me lo dijo ya después de que salió el ministro, que estos datos no favorecieran al gobierno. Entonces, mientras menos sepa la gente, mejor. Yo he estado tratando de averiguar algunos datos de la economía cubana por interés profesional y no he podido tenerlo de verdad seriamente. Y lo que hay son especulaciones. Ahora, hay empresas y organismos que se encargan de buscar información, pero es tratando más bien de aproximarse a las cifras a partir de un estimado. Nunca sabemos efectivamente de qué se trata. Y ese es un gran problema a la hora de definir qué es lo que se va a hacer. Bueno, pues bien, eso yo no tengo duda de que ahí hay mucha posibilidad y que el gobierno no tiene interés en que esas cifras se conozcan,
porque una vez que se conozcan, fíjate tú, por ejemplo, la Asamblea Nacional, a través de José Guerra, que es un gran profesional, un buen economista y un hombre que tiene formación en el Banco Central, nos iba dando información y esa era más o menos la que nosotros tomamos, pero el gobierno nunca terminó aceptando que eso era verdad. Y lo primero que tiene que hacer un gobierno es reconocer la realidad que tiene para poder empezar a tomar decisiones. Pero a ellos realmente eso no les importa. Pero sí, por ejemplo, algunas áreas que ellos lograron desarrollar, como por ejemplo lo que tiene que ver con el comercio. Y cuando hay consumo y hay comercio de ese tipo, hay cierta sensación de bienestar. Por eso los bodegones, por eso algunas cosas que nadie se explica por qué hay bodegones, porque justamente de la aduana a los sitios, aparte de toda la corruptela que hay en los puertos, que es una cosa increíble, o sea, los contenedores que salen de Estados Unidos para Venezuela semanalmente son cuantiosísimos. ¿Y a dónde van? A lugares establecidos que permiten visualizar cierto nivel digamos, de bienestar. Alguien me decía, es que en Maracaibo no está pasando nada, ¿no? Porque en Maracaibo hay, la gente, los restaurantes están llenos. Yo le dije, pero ¿como cuántos habitantes tendrá Maracaibo? ¿Tendrá 1 millón? Bueno, si tiene 1 millón, ¿cuántos restaurantes de clase hay en Maracaibo? Habrán 40. ¿Y cuántas mesas tiene cada uno? Tendrá 50 mesas. Son muchos. Y si tienen carro, van. Entonces tú sientes que hay una bonanza, pero no es tal. Porque la gente en la zona más alejada del propio Maracaibo, del centro de Maracaibo, viven muy mal. Y además de eso, cuando tú le preguntas a alguien, le dices, mira, yo no tengo datos que me permitan decir en qué situación está la economía del país, pero un país que no tiene combustible para movilizarse y no tiene electricidad no puede producir. En Venezuela la actividad comercial e industrial tiene que ver con la electricidad y la electricidad no está en buen estado. Y por mucho que los industriales hayan colocado plantas y cosas de eso no garantiza que haya producción. Entonces, si es así, Venezuela tiene capacidad para importar a algunos sectores que viven bien, porque en la crisis no todos los sectores la pasan igual. En la crisis hay unos sectores que sufren mucho y otros que se mantienen y otros que viven mejor, bien. En la guerra pasa lo mismo. En la guerra los tipos que fabrican las bolsas negras se hacen de mucho dinero, donde trasladan a los muertos. Entonces, esa es una cosa que yo siempre pongo en duda cuando me dicen, mira, la cosa se está arreglando. Y yo, no es posible que se esté arreglando. Pero creo que ahí hay algún interés en que se sienta que Venezuela está bien, por alguna razón. Con un tema que me dijiste, dime. Claro, pero más allá suponte que entre bodegones y ahora con las lavadoras que están montando de dinero, que son como dice Carlos Tablante, que son estos casinos, ¿no?, que están montando por todos lados. Bueno, eso son lavadoras de dinero. Eso es darle a los 300, 400 mil millones de dólares que habrá que recuperar en algún momento, de verdad, porque es inexplicable que se le haya robado eso a los venezolanos, ¿no? Esos son los administradores que se creen propietarios de la empresa, ¿no? Entonces, pero iba al tema, al otro, es decir, ese derecho humano, porque estos se han encargado de violarlos todos, es decir, no hay ninguno que no hayan violado, pero el tema del derecho de identidad, digamos, tú que estás en el exterior, que ves parejas con niños, que ves a niños que no tienen cédula de identidad, que además niños que se fueron cuando tenían 6, 7 años, que hoy tienen 18, que ni siquiera pueden, ni tienen cédula, y si la tienen no se pueden inscribir en el registro electoral, por ejemplo. Digo, el derecho a votar y el derecho a ser elegido, además, que es un derecho firmado por Venezuela en el año 1976. ¿Cómo abordar ese tema? Porque eso tiene implicaciones para el ejercicio de la democracia, para reconocer a todos los venezolanos allí donde estén, porque Venezuela está donde está cada venezolano en el mundo, ¿no? Sí, pero hay algo muy importante, que es que toda esa situación que ocurrió en Venezuela con los consulados, con algunas embajadas, con los países que no reconocen a Maduro, que no lo reconocen. Maduro tenía el control territorial del país y sin embargo hay un gobierno interino que tiene sus embajadas. Por ejemplo, en Estados Unidos, yo no puedo ir a Venezuela porque no tengo pasaporte. Mi pasaporte está vencido y yo tengo que ir a un país como México, por ejemplo,
a tener que sacar el pasaporte, porque si no, no puedo ir a Venezuela, porque no puedo, yo no tengo esa seguridad de ir y poder regresar porque mi pasaporte ha vencido. Así hay muchos venezolanos. Ahora bien, yo no estoy muy seguro si ahorita lo que de verdad, si lo que le sale a los venezolanos es asegurar que los que están fuera puedan participar en procesos electorales. Yo creo que más que eso, yo creo que lo importante está en tratar de colaborar. La gente que está afuera debe ayudar en todo lo posible, pero la gente que está allá, que es la que sufre, es la que está. Yo no digo que sean los únicos, pero por lo menos no marcarle pautas desde fuera. Nosotros que estamos, que tenemos que trabajar aquí todos los días. Yo tengo que trabajar todos los días para poderme mantener y no vivir en una situación. La gente cree que cuando uno vive en Estados Unidos vive con una comodidad y eso es como cuando se venía de vacaciones. No, aquí se tiene que trabajar toda la semana y con salarios que no son los salarios que le pagan un profesional con experiencia, con estudio, sino un salario que te pagan para hacer las cosas que tú puedes hacer a la edad que tienes, porque también es verdad que no hay discriminación por edad y cosas así. Pero bien, lo importante está que yo creo que lo que sale hoy es tratar de buscar algún tipo de salida que no está en el ambiente, porque el gobierno no tiene interés en conversar sobre ningún tema, porque ellos no se sienten obligados a conversar. Es decir, que no van a conversar nunca. Ellos van a conversar cuando se sientan obligados a tener que ceder una parte del poder. Y yo creo que quienes están en la posibilidad de avanzar en una política tienen que tratar, si bien no de olvidar lo que pasó y no de comenzar a pasar facturas mucho antes, hay que tratar de acercarse a una propuesta. Yo creo que esa propuesta se podía hacer y tratar de discutirla, tratar de llevarla un poco, porque por encima de cualquier circunstancia está la vida de los que están allá. Yo tengo mi familia, tengo mi madre que tiene 24 años, y tengo hermanos y tengo familiares que la pasan mal, y a los que uno puede ayudar con todo lo que quisiera. Y así como estoy yo, están muchos. Y entonces lo que decimos es, bueno, no es que estamos claudicando, no es que no estamos, sino que no vemos la salida, porque la salida nos hemos... Fíjate tú, por ejemplo, yo no sé si eso será malo o bueno, pero decirlo, pero a mí me pareció que como consigna era muy buena. Cese a la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Pero yo dije, ay, ¿cómo logramos que eso? Lo dije en ese momento y lo sigo diciendo. ¿Cómo logramos que eso se dé? O sea, por un decreto, porque los tipos se van y eso no se van. Y más aún, sobre Venezuela, mira, hay una cosa que tiene que preocupar. La delincuencia organizada en Venezuela tiene poder. Toda esa fuerza fáctica que tiene mucho poder, y que se ha organizado en Venezuela y que en algunos lados se ha aliado con algunos gobernantes. López Obrador no ganó las elecciones en Estados Unidos, en México, hasta que no logró una alianza que permitió la consigna más abrazos y menos balazos. Ya estamos viendo la crisis que hay en México, porque comienzan es decir, la sociedad comienza a pedirle al gobierno que enfrente a la delincuencia, y comienzan a hacer cosas que no se han hecho en otros lugares. En el caso colombiano, Petro llegó a acuerdos con el narcotráfico, que yo no tengo pruebas, sí es verdad, pero hay evidencias que nos permiten hacer eso. Y en Venezuela, un componente importante del gobierno tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque el gobierno y algunos personajes del gobierno muy importantes han tenido que acercarse a la delincuencia para asegurar que no los tumben. Porque no es verdad, en Venezuela hay dificultades. Y entonces ves, por ejemplo, cómo la Fuerza Armada va desapareciendo en rol protagónico, pero sigue teniendo armas mejores. Acaban de hacer están todavía en unas operaciones con Irán, con Rusia, con China, que son delicadas por el tipo de armamento que están mostrando. Es decir, hay que buscar la manera, Tomás, de acercarnos a una solución que obviamente contenga algunos factores importantes que hoy están o cerca del gobierno o incluso en el gobierno. Yo lo digo con la responsabilidad del caso. En todo caso es mi opinión, es subjetiva, sin duda es mi opinión. Yo no claro, pero, y las opiniones valen, digamos. Yo creo que es para sopesarla, analizarla. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero es un punto de vista. Yo creo que además los puntos de vista son los que nos permiten ver cosas. Tú acabas de señalar algo sobre el tema de las bandas, ¿no? El estudio que hizo Amnistía, creo que es Amnistía Internacional, bueno, no, ahorita no recuerdo, Transparencia, creo que es, y produjo un material con gente chévere, y está gente estudiosa, pero además gente seria, analizando el tema de las megabandas en Venezuela, de las megabandas incluso donde está
metida la propia Fuerza Armada Nacional. Entonces, digamos, allá hay todo una cosa que hay que hacer, porque a nosotros nos están dejando en el proceso de recuperación, y la política tiene que ver con eso. La política lo que hace, en vez de confrontar la manera en la que lo ha hecho el régimen desde un principio, es más bien articular posibilidades, y la mayoría de la población quiere un cambio, solo que no ve claro dónde está ese cambio, y ese papel de la política para reconstruir va a necesitar un gran acuerdo. Si yo recuerdo leyendo a Manuel Caballero la biografía de Rómulo Betancourt, cuando dijo, mira, el tema es la unidad en relación con los principios, con los temas, con la política de Estado, no con el candidato, decía Rómulo Betancourt. Es decir, nosotros vamos a necesitar recuperar Guayana. Lo de Guayana es insólito, lo que nosotros tenemos con Benalún, Alcázar, Pausilún, Edelca, la producción de oro, Minerven, etcétera, etcétera. El lago de Maracaibo, los ríos de Venezuela. Digamos, el proceso de reconstrucción empresarial, el tejido quedó destruido. Entonces, reconstruir eso va a requerir muchísimo esfuerzo, que va a tener un enemigo además que se ha robado los reales y que tiene recursos. Mira, y además articulado a bandas. Entonces, el esfuerzo es enorme. Hay un dato que se pasa por alto, porque nosotros somos muy dados a no hacerle mucho caso a las cosas que son muy puntuales, pero que explican fenómenos. ¿Por qué crees tú que Andrés Velázquez no le fue reconocido el triunfo en Guayana? Andrés Velázquez ganó para el CNE, ganó las elecciones, tenía ventaja, pudo haber ganado con mucho más ventaja si no ocurre lo que ocurrió con la decisión de un grupo político allá. Pero él gana, pero ¿quiénes se imponen? Es la delincuencia la que impone el gobernador. Dice, no, este tipo no gobierna, porque si este tipo gobierna nos va a generar problemas aquí. Y por eso Andrés Velázquez no ahora, eso no es un llamado, eso no es un llamado, Francisco, a la desesperanza. Eso no es un llamado a decir no tenemos opción y la política no tiene sentido. No sería una forma, se podría hacer esa lectura de lo que estás diciendo. Yo te digo lo siguiente, yo sé que en Venezuela hay dos cosas que campean mucho. Una gran desconfianza. La desconfianza entre los grupos es enorme. Y el venezolano tenía ese hecho de muy desconfiado. Y por supuesto porque la información que recibe, algunas ciertas y otras falsas, no le permiten ubicarse bien. Y lo otro es la desesperanza. Si es verdad, estamos navegando sobre una gran desesperanza. Yo lo que digo es que el hecho de reconocer esta cosa no necesariamente te obliga, sino a pensar cómo ir hacia adelante. Hay cómo hacerlo. Por ejemplo, todavía Venezuela no ha cicatrizado definitivamente las heridas que se causaron, que causó la salida de Pérez Jiménez. Hay todavía quienes plantean que los ADECO, cuando tumbaron a Medina, y que Medina era un gran presidente, y no sé qué cosas, eso todavía, y aquellas heridas que había entre COPEI y AD, tenían un fundamento político, pero los de ahora uno no entiende qué es lo que está pasando. Entonces tú hablas con los tipos, y todo el mundo quiere, pero nadie no es capaz que alguien diga, mira, nosotros vamos a aceptar esto y vamos a hacer esta cosa. Yo, por ejemplo, propuse para la discusión que se analizara el nombre de Andrés Caleca. Los días, vamos a poner Andrés Caleca, bueno, vamos a ver si el tipo sirve o no sirve, pero lancen otras personas, pero no puede ser que sean los mismos de siempre. Pero no porque sean los mismos de siempre, sino porque hay que darle a otros sectores que se involucren. Es justamente eso, ¿no? Yo en todo caso, siempre estoy preocupado, pero tratando de darle explicación a algunas cosas con el propósito de incentivar una discusión que permita tomar algunas decisiones importantes y darle a los venezolanos esperanza. Es decir, por ejemplo, en estos días hubo una gran manifestación de venezolanos educadores. Bueno, hay que ponerse al frente de eso. Los venezolanos no sienten que sus problemas son importantes para los políticos, y yo creo que es necesario organizarlos y ponerse al frente de los problemas. Pero no, ponerse enfrente de los problemas no significa que tenemos que hacer una marcha todos los días. Hay que ir organizando a la gente. Mira, hay miles de maneras de hacerlo, incluso con cosas inéditas que no las hacemos porque creemos que no valen la pena. Sí valen, y el venezolano allí va a sentir que es posible que llegar más lejos porque hay quienes están dispuestos a trabajar por eso. Pero en Venezuela
nos entusiasmamos con el gobierno interino y ahora estamos desencantados del gobierno interino y yo no sé qué va a pasar ahora con los críticos de Monómero, porque resulta que ya ahora como que Monómero se lo van a pasar Chávez y a Darío Maduro. Francisco, como tú bien sabes, el tiempo en el medio es implacable. Te agradezco y todos te agradecemos tu intervención, las ideas, la discusión. Yo creo que rescato dos cosas centrales de más allá de si estás de acuerdo o en desacuerdo, es el sentido de realidad de la política y la necesidad de impulsar la esperanza para recuperar la política que sea útil a los ciudadanos venezolanos. Así que mil gracias y seguimos en contacto, Francisco. Muchas gracias, un abrazo inmenso. Muchas gracias, Tomás. Así, a nuestra querida audiencia, nos seguimos viendo como todos los lunes en este su espacio en Radio Caracas, radio rcr750.com, en La Voz de la Diáspora en Buen Provecho. La Voz de la Diáspora en Buen Provecho con el profesor Tomás Báez. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750. La radio que se ve.